Hola, estoy. Puedes aprovechar Hola, y María. presentarte y saludar y introducir si quieres. Bueno, pues no estaba muy planeado, pero claro que sí, qué rico saludarlos a todos. Yo soy María Luisa, cofundadora de Firmamento, y les doy la bienvenida a este webinar, un cuarto webinar dentro de todo un ciclo que nos hemos planteado para hacernos preguntas muy importantes acerca de problemáticas sociales que despiertan toda nuestra curiosidad como agentes de cambio. Estamos hoy con unos invitados fantásticos y abordando este tema tan importante desde esta mirada sin prejuicios de lo que es la salud mental y de una manera muy integral, me parece, como la armó este equipo que los va a estar como moderando, que es fantástico porque es a través de la salud mental considerada como el cuerpo, nuestra mente y también como de herramientas que nos llevan como a estar más en el presente y nos dan un lugar a comenzar a hablar también sin juicios de la espiritualidad. Entonces, bienvenidos a todos. Y veo mucha gente conectada, qué nota, ya vamos casi 40. Bienvenidos Cami, Renata y Juan Yunes, que también hace mucho lo conozco y sé que hace un trabajo extraordinario. Y a todos los agentes de cambio, nuestro club y demás personas que están queriendo tener estas conversaciones tan importantes en tiempos tan urgentes. Bienvenidos a Firmamento. Listo, chiqui, súper gracias. Entonces, sí, damos entonces comienzo al webinar para hablar de salud mental sin prejuicios y sin juicios. Esta iniciativa nace, como le estaba diciendo María, porque hicimos unos 3 webinars anteriores en donde queríamos hablar sobre temas que consideramos urgentes frente a la sociedad y la forma en la que estamos habitando el mundo. Entonces dijimos, como vamos a hacer webinars con expertos y vamos a recoger diferentes temas y perspectivas, y nace desde un club que tenemos en Firmamento que se llama Club de Agentes de Cambio, para saber qué oportunidades tenemos y hacer un diagnóstico de qué es lo que podemos hacer en este momento. Empezamos con ética del cuidado y educación, pasamos luego a ambiente, consumo responsable. La semana pasada hicimos ciudadanía y ya hoy estamos en salud mental. Y como decía María, vamos a hacer como una especie de contrastes de diferentes perspectivas, y este es un tema que se ha vuelto crucial. Yo siento que en últimos años la salud de alguna forma desde siempre se ha visto desde un punto integral: salud mental, cuerpo, mente, espíritu. Y recientemente, digamos que siglo XX, hubo un paradigma muy fuerte sobre el cuerpo, pero de nuevo está saliendo como toda la idea de que la salud mental también debe ser un pilar, y cada vez lo estamos reconociendo como algo más importante, y creo que tenemos la oportunidad para contrastarlo desde 3 puntos de vista, y la idea es poder ir en profundidad y como ir más allá de estos lugares comunes que ya tenemos y poder entender si estamos hablando de mindfulness, qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay en el interior de esta idea. Si estamos hablando del cuerpo, cuál es la relación cuerpo-mente. Si estamos hablando de psicología, o de terapia psicológica, cuál es esa idea de que necesitamos apoyo para cambiar. Entonces, pues aprovecho e introduzco. Tenemos a 3 participantes webinaristas muy tesos. Tenemos a Juan Jones de Mindfulness Yours, tenemos a Renata Serna de Fundación Prolongar, trabajamos juntos, y tenemos a Cami Arbeláez, que es de Enterapia, que es un sitio de terapia psicológica online. Pero siempre que digo terapia psicológica online, no sé si lo estoy diciendo bien, entonces porfa, Cami, si algo ahorita me corriges. La dinámica es que nosotros, yo voy a moderar con Juan Esteban Duarte. Ahorita, Juan, si quieres, das un saludo, o pues que lo conocerán como más adelante en el webinar. Pero la dinámica es que nosotros hacemos unas preguntas y damos palabra, las personas nos van respondiendo, y así generamos conversación. Eh, ¿Qué más? Entonces tenemos el chat para preguntas, nosotros lo vamos a ir leyendo y ustedes pueden dejar las preguntas, y al final también abrimos como un espacio para preguntas. La idea es que el chat lo puedan usar harto también a veces, si quieren poner un link porque estamos hablando de un tema que es relacionado de uno, como que sientan que pueden usar el chat, y muchas veces hay como conversaciones paralelas también en el chat. Eh, bueno, entonces
para comenzar a hablar de salud mental, nos gustaría como que cada persona, cada uno de los invitados nos empezara contando desde su experiencia cómo entienden la salud mental y cuál es ese propósito que ven en ella. Desde lo que cada uno hace, desde lo que cada uno está, qué se puede entender de salud mental y como para empezar a iluminar, para ver cuáles son esas diferentes como posturas que podemos tener y en efecto qué es eso que entendemos por salud mental hoy. Entonces, si quieres, queríamos darte la palabra a ti, Camilo, para que nos contaras tú de primero. Bueno, buenas noches para todos. Qué bueno poder compartir con ustedes. He dedicado pues mi vida profesional a contribuir en el cambio y la transformación de las personas, sobre todo a través del comportamiento. Pues encantado de poder hablar de este tema. La salud mental es algo que hemos venido desmitificando cada vez más. Creo que con estos tiempos también es momento para empezar a hablar un poquito más de lo que sentimos, de lo que nos pasa interiormente. Y creo que debemos empezar a generar más espacios como sociedad donde esto empiece a ocurrir. Incluso cuando hablamos, por ejemplo, del tema de salud mental, vemos que muchas personas lo relacionan con únicamente esa, digamos, búsqueda de un bienestar permanente, de una felicidad constante, y creo que ahí tenemos que empezar a puntualizar y a darnos cuenta que el tema de la salud mental tiene que ver muchísimo, en este caso, con el cuidado que tengo sobre mí mismo y adicionalmente cómo me comporto hacia todos, hacia todo el entorno y los agentes que están relacionados. Realmente es eso, es buscar cómo las personas van encontrando conductas mucho más saludables, mucho más sanas, encaminadas a lo que realmente quieren, porque acá también hay un tema muy importante y es muchas veces como seres humanos queremos muchas cosas de nosotros mismos y tenemos unos ideales, pero nos comportamos como al contrario de eso. Entonces, haciendo un ejemplo, en términos de lo que está pasando en este momento, muchas personas se han sentido solas, pero conductas que ellos mismos han mantenido los han aislado de los recursos que tienen, sociales, familiares. Entonces, es importante puntualizar en eso. En este momento mi rol como psicoterapeuta y como persona pues es abrir estos espacios mucho más. Al tener la idea de hacer un centro de psicoterapia virtual, pues era precisamente eso, llevar la psicoterapia, llevar un apoyo emocional a cualquier rincón del mundo y poderlo hacer de manera efectiva. Entonces creo que en este caso el rol de nosotros como agentes de cambio es precisamente llevar lo que sabemos hacer, en lo que podemos contribuir a la sociedad, pues a donde se pueda, ¿no? Listo, Cami, súper. Me quedó sonando mucho cuando dices que la gente necesita apoyo y si quieres después volvemos sobre eso porque me parece lindo cómo lo pones de que es un acompañamiento, ¿no? Y debes reconocer que uno no solo no está solo, que es como el primer paso, sino que uno debe poder reconocer que necesita estar acompañado. Bueno, Juan Yons, entonces queríamos seguir contigo y que nos contaras desde una postura del mindfulness. ¿Cómo entienden ustedes la salud mental desde el mindfulness? A mí me genera mucha curiosidad porque es un término que siento que ha venido escuchando mucho, pero cuando me toca definirlo me cuesta cómo definir qué significa o cómo partir desde esta idea. Entonces te doy la palabra. Bien, Federico, gracias. La primera cosa sería entender entonces qué es mindfulness, y es simplemente que tu mente, tu pensamiento esté en la actividad que estás desarrollando. En términos generales, hay muchas definiciones que engloban este concepto, pero simplemente que estés dándote cuenta de lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo. Ser consciente de lo que hago mientras lo hago. Si yo me lavo los dientes, que esté lavándome los dientes y no pensando
que es lo que normalmente estoy haciendo en una divagación, si estoy lavando los platos, si estoy caminando. Entonces, mindfulness simplemente es alinear mi proceso de la mente, mi pensamiento, por decirlo así, a la actividad. Es unir mente y cuerpo, que por supuesto Renata ahorita nos hablará desde su visión. La salud mental, de acuerdo a lo que yo he estudiado desde el mindfulness, que es el mindfulness científico, por ejemplo, pero también lo he estudiado desde el mindfulness tradicional, que es la parte del budismo, sin ser budista, pero hemos estado en diferentes monasterios haciendo nuestras prácticas y tratando de entender este proceso. Es la capacidad que tú tienes de estar en paz mental. Normalmente está alineado a que tu mente esté más en el momento presente que en la divagación que eso produce. Hay diferentes estudios que hablan que nosotros tenemos la capacidad de estar dispersos aproximadamente entre un 47.9% del tiempo y un 80% del tiempo. Digamos que en esos rangos nos podemos mover. Las últimas investigaciones están hablando muy cercanas al 80% del tiempo. Y si tomamos una frase bonita de Lao Tse, de filósofo chino, que hace 2600 años nos compartió que si estábamos deprimidos es porque estábamos en el pasado, si estábamos ansiosos es porque estábamos en el futuro, y si estábamos en paz es porque sabíamos estar en el momento presente. Entonces, desde ahí también derivamos un poco como que esa capacidad de nosotros poder estar en el momento presente para poder experimentar paz, de cierta manera es lo que para mí desde el mindfulness sería la salud mental. En ese orden de ideas, pues todos tenemos problemas mentales. Todos tenemos de cierta manera algo de enfermedad mental, algunos con trastornos, otros simplemente con una enfermedad mental. Y de hecho, cuando Buda se ilumina, después de su iluminación, lo que dice es eso, que todos los seres humanos sufrimos, que todos los seres humanos sufrimos por medio del pensamiento que estamos produciendo, de nuestra dispersión, y que pues la mayoría de pensamientos que nosotros estamos teniendo son negativos. Hay cálculos incluso que alcanzan a decir que el 85% de nuestros pensamientos son negativos gracias a algo que se llama el bias negativo o de cierta manera también el modo de supervivencia que está acostumbrado nuestra mente y nuestro cerebro a tener. Entonces muchos científicos aclaran que nosotros no estamos diseñados para la felicidad y la paz mental, sino para la supervivencia, por lo cual continuamente estamos asociando todo lo que viene desde afuera para ver si eso es peligroso o no, y hay una evaluación que va hacia áreas negativas como el lóbulo prefrontal derecho, amígdala cerebral, y eso hace que de cierta manera nosotros estemos teniendo unas reactividades, unas actividades que no son adecuadas, valga la redundancia, válgase para lo que estamos trabajando, que es todo lo que tiene que ver con salud mental. Entonces, para nosotros desde esta perspectiva es que tú puedas experimentar paz mental, y esta perspectiva dice que la paz mental la puedes experimentar siempre y cuando estés en el momento presente, sin hacer multitarea, porque muchos se la pasan en el momento presente en jornada laboral haciendo muchas cosas a la vez, y eso también produce un problema grande para nosotros. Entonces, desde ahí te pudiera decir que esa es nuestra perspectiva. Bueno, Rey, si nos cuentas tú desde el cuerpo, ¿cómo observas lo que dice Juan? Tienes el micrófono apagado. Listo. Buenas noches para todos, que muchas gracias por la invitación. Pues sí, me llama la atención, ¿no? Porque tú dices desde el cuerpo, ¿cómo es eso? Y en realidad mi manera de comprender la salud mental es desde la integralidad, ¿no? O sea, esa alusión tan importante al cuerpo que he hecho pues, en mi camino de exploración, al final a lo que me lleva es a la importancia de trabajarnos y en la búsqueda de esa salud desde nuestra integralidad. No pensarnos que por una parte el cuerpo y por otra parte la mente, que supuestamente hoy en día eso está revaluado y ya requete sabemos que no, pero parece que en la práctica todavía, pues en muchos casos eso parece ser lo que prima, ¿no? Incluso pues en la medicina es muy claro, ¿no? La fisicalidad por un lado y el resto por el otro.
Entonces, pues mi abordaje es sobre todo desde esa comprensión de cómo el psiquismo, la parte cognitiva, lo emocional, es esa interacción continua, la parte espiritual, por supuesto, también. Entonces, sí, claro, en el último, y por mi formación, yo me formé, como les decía ahora, como psicóloga y como literata, pero luego hice un camino amplio en la danza y en otros procesos de investigación corporal, sobre todo en las disciplinas somáticas. Y tienen mucho que ver con lo que estaba diciendo Juan, perdóname, en relación al mindfulness, y es una exploración sobre mí mismo, ¿no? De cómo estoy, cómo hago lo que hago, cómo estoy en este momento. Yo considero que en estos caminos hay algo muy importante y en esta comprensión de la integralidad de la salud, y es en vez de estar afuera y queriendo lo que el otro dice, lo que el otro me va a dar, cuál es la píldora mágica, hay un proceso de autoindagación y de exploración, que la corporalidad, el cuerpo, es una herramienta para esa exploración, ¿sí? Para reconocer esos patrones, para saber cómo, por ejemplo, en la respiración, al tener esa conciencia de cómo estoy respirando, cómo estoy sentada, cómo hago lo que hago, es posible entrar a transformar, porque hay justo esa integralidad lo que hace es entender que así como me muevo, también, y cómo puedo cambiar mi forma de moverme en el mundo, de sentarme, también puedo cambiar mi forma de pensar, puedo tener ese proceso autoindagatorio de, esto es lo que estoy sintiendo en este momento, ¿no? Como decía Camilo, tan importante que es que hoy en día se le dé esta importancia al campo de la salud mental para que podamos hablar del sentir, ¿sí? Tan lejos estamos de poder reconocer incluso en nuestra cotidianidad, así me estoy sintiendo, que tiene mucho que ver con la conexión del momento presente, ¿no? Ahora estoy así y me siento así, ¿no? Y cómo incluso dentro de los conflictos, dentro de los trastornos o no, pues si reconociéramos nuestro sentir y nuestras necesidades, también las problemáticas tendrían pues otras maneras de discurrir, ¿no? Que no se quedan en lo anecdótico. Entonces, bueno, pues por ahí, por ahora. Sí, sí, pero antes de seguir, ahí yo siento que le diste un punto que me parece muy valioso de un abordaje a la salud mental, y es un poco la cuestión de los patrones y de cómo en el reconocer hay una oportunidad de cambio. Y yo siento que para uno que está fuera de ese campo, de esos campos de conocimiento, pues sí, uno sí sabe que en la medida en la que eres capaz de conocer que actúas de esta forma los cambias, pero quería saber, Rey, si de pronto puedes profundizar un poquito en eso, que tú tienes un conocimiento muy interesante de cómo funcionamos, de patrones, y de cómo podemos empezar a reprogramarnos en esos patrones. Ya, pues sí, a ver, así a grandes rasgos, y pues los psicólogos saben muy bien, o bueno, pues sí, otros campos también, que el patrón lo que es tenemos una tendencia a repetirnos en nuestras formas de pensar, o como decía ahorita Juan también, esas valoraciones negativas que hacemos. Al final el problema es eso, ¿no? Es una pauta que se repite. Entonces, esos patrones, el asunto es cómo llevar esa conciencia a esos patrones y a esos modos que están como fijos, que se van repitiendo, ¿no? Que de manera como automática y mecánica, él dice esto y yo ya reacciono así, porque se ha instaurado, porque a nivel de la corteza es como lo que se ha, la línea que se ha marcado, el camino que ya tenemos. Entonces, en el momento en que yo reconozco y soy consciente de esa pauta, de cómo estoy respondiendo, que en mi caso, una aproximación a eso es desde el cuerpo. Es decir, en estas disciplinas somáticas,
en estas exploraciones que hacemos de cómo me estoy moviendo, qué estoy haciendo, desde lo micro. No son grandes movimientos, pero esa conciencia chiquita de cómo estoy me lleva a mí a ampliar esa ampliación de mi conciencia que tiene que ver también, por ejemplo, con cómo estoy respirando, ¿sí? Ese proceso de autoindagación, de autopercepción, me permite a mí también, como estamos integrados y como somos una red, entonces esto a la vez me permite a mí, a través de la práctica, por supuesto, no es una cosa que ocurre milagrosamente, aunque en estas exploraciones a veces es así mágico y uno realmente entra en ese ritmo, en esa posibilidad de observar y escuchar, y surge, ¿no? Surge la posibilidad de tener otra respuesta, y frente a y eso al final pues empiezan a ser herramientas, por ejemplo, de autorregulación muy importantes, ¿no? Entonces, sí, ese cambio de patrón comportamiento, ese cambio de comportamiento, de postura. Pero entonces... Ay, no. Perdón, creo que alguien tiene el micrófono activo. Vale, vale. Sí, solo quería como cerrar para no alargar más. Igual si hay preguntas, no sé si a veces yo hablo pensando que se entiende y creo que no. Pero sí, como la idea central es el patrón y esa exploración. Yo digo mucho esto y yo pues sí, lo digo así abiertamente, soy bastante crítica en el tema como del ejercicio o del gimnasio que no es consciente, porque creo que el ejercicio nos hace mucho bien, pero creo que le falta mucha sensación y mucha presencia a ese ejercicio, porque esos son caminos que también nos pueden ayudar a tener esa exploración, ese autoconocimiento, si enriqueciéramos esas prácticas y esos ejercicios con presencia, justamente, ¿no? Con conciencia. ¿Cómo me estoy moviendo? ¿Cómo estoy trotando? ¿Cuáles son? ¿Qué herramientas? ¿Cómo estoy utilizando mis músculos? ¿Cómo todo esto? Y esa conciencia al final es la que después se traduce en mis maneras incluso de pensar, en mis maneras de moverme, de reaccionar ante una situación difícil. Súper, súper. Después también, si la gente tiene preguntas, ahí animo. Pero yo quería sí darte la oportunidad como a que lo dijeras porque me parece que es valioso y me es valioso como lo expresas y siento que tiene un poder fuerte como para darnos herramientas. Bueno, entonces después de esta primera presentación, Juan Esteban, te doy la palabra para que sigas como con la segunda pregunta. Vamos a ver, entonces, como el panorama general de la salud mental. Entonces, si quieres, dale, Juan. Vale, muy buenas noches a todos y todas. Como bien lo decía María Luisa, como bien lo dijo Federico, pues es un espacio muy diverso, un espacio que agradecemos mucho, que estamos en el Club de Agentes. Sabemos que cada uno tiene su enfoque, pero también me estoy dando cuenta que sin duda hay muchas cosas en común y que se puede construir. Y la magia también considero que es eso a título personal y es construir a partir de ciertas diferencias o ciertas posturas que finalmente pueden tener propósitos en común, como es el cuidado de la salud mental. Esta segunda pregunta va más inclinada a un panorama general, desde la experiencia de cada uno. ¿Qué panorama general ven ustedes o sienten ustedes previo a este tema del COVID, que sin duda es algo que ha sido disruptivo, que ha sido un cambio profundo para todos, pero antes de esto, ¿qué panorama tenían, qué desafíos tenían, qué problemáticas veían nosotros como humanos? ¿Cómo estaba ese panorama de salud mental en términos generales? Y después de esto me gustaría que nos conversaran un poco, nos compartieran después del COVID, pues cómo se ha venido cambiando eso, que seguramente ha cambiado. Entonces, en términos generales, ¿cuál es el panorama como humanidad, como sociedad, desde el punto de vista de cada uno? Y ya después nos comparten un poco cómo ha cambiado esto después del COVID. Podemos empezar con Camilo, por favor. Bueno, perfecto. ¿Qué vemos? Antes, pues las dificultades, digamos, más allá de salud mental de tipo psicológico, han ido incrementando. Esto
digamos, cada día con todas las demandas, con incluso temas que se están tocando, como las dinámicas de las personas permanentes que manejan el movimiento permanente, el estar entre el trabajo, las responsabilidades. Y creo que ahí estoy de acuerdo, tanto con Juan como con Renata, y es esa falta muchas veces de conciencia de lo que está ocurriendo con nuestra vida. Entonces, precisamente en esa falta de conciencia, pues estábamos viendo una cantidad de dificultades que se estaban presentando en las personas. Hay que partir acá que las dos dificultades por las que más se consulta son los temas de tipo emocional y los temas de tipo afectivo. Cuando hablamos de esos dos, digamos, panoramas, por un lado estamos hablando de las dificultades de ansiedad y por el otro lado las dificultades que están relacionadas con la depresión. En Colombia veíamos un panorama más o menos de un 5% de personas afectadas por temas relacionados con la ansiedad. La ansiedad tiene diferentes tipos de trastornos, pero creo que entrar en eso, pues digamos que no es lo más importante. Y adicionalmente, para que quede muy claro en este espacio también, la psicoterapia y el ejercicio de la psicología clínica se ha ido orientando a dejar a un lado los diagnósticos. Las personas a través de los diagnósticos, lo que ha pasado y lo que se ha generado alrededor de eso es que las problemáticas se incrementen, que se mantengan, ¿sí? Que se justifiquen. Y eso creo que lo que hace es perpetuar las dificultades de cambio, que es lo que necesitamos como personas y como sociedad. Entonces, pues entrar en eso, digamos que no sería lo ideal, pero sí para que más o menos haya un panorama. Entonces, por un lado, las dificultades de ansiedad y por el otro lado, las dificultades de depresión, que estamos hablando también de más o menos un 4% de personas afectadas, que estaban afectadas por una problemática relacionada con esto. Y ahí, en ese sentido, lo que se ha venido comentando es que las personas adultas en Colombia, más o menos alrededor del 40% tienen una probabilidad de presentar alguna dificultad psicológica. Y esto se estaba presentando antes de la dificultad de la pandemia. Ahora, en este punto, que lastimosamente no tenemos unos datos muy actualizados y el ejercicio, por ejemplo, de la encuesta nacional de salud mental no es un ejercicio que se haga permanentemente donde podamos encontrar datos recientes. Entonces, lo que sí hemos visto y lo que podemos decir desde nuestro centro, desde Terapia, es que empezamos a ver una cantidad de personas que empezaron a desarrollar síntomas alrededor de lo que estaba pasando. Entonces, temas como la incertidumbre de lo que va a pasar de aquí en adelante después de que todo esto culmine, no solamente eso, sino saber si esto finalmente va a cambiar o vamos a continuar así de este modo. El miedo a perder una persona cercana, porque eso también pues empezamos a verlo. También los temores que existen económicos, y es qué voy a hacer si me quedo sin mi trabajo, sin mi sustento, cómo voy a hacer para mantener a mi familia. Entonces empiezan a haber una cantidad de temores que se traducen en dificultades muy difíciles de afrontar. Eso por un lado. Por el otro lado también hablaba entonces de temas como la tristeza, los sentimientos de soledad intensos, de personas que se sienten completamente aislados en este momento, que sienten que su vida está perdiendo sentido alrededor de lo que está pasando, que si hoy están sintiendo eso, entonces mañana pues eso va a ser más difícil. Entonces vemos el incremento de todas estas cosas a nivel, por ejemplo, de parejas. Hemos visto también un incremento de problemáticas, un manejo de conflictos inadecuado. Hoy existe una demanda grande y es que las personas o las parejas tienen una exigencia a estar permanentemente juntos. Y eso era algo que las personas evitaban, ¿sí? Precisamente lo que hablábamos, esta falta de conciencia bueno, estoy en una relación de pareja, ¿qué es lo que tengo que dar? Se dan unas dinámicas muy rutinarias. Hoy en este caso las demandas exigen otras cosas, exigen construir relaciones a través de ese compartir permanente y nos exige también empezar a formar otras dinámicas para que esas relaciones también funcionen, sean diferentes. Entonces, eso por un lado también importante, y el otro son las familias, las personas tratando de responder a diferentes demandas como padres, esposos,
empleados o dueños de alguna compañía, y todo eso al mismo tiempo, pues la gente lo que ha reportado es la falta de herramientas, el no tener los recursos para responder de manera adecuada a todo esto. Entonces, hemos visto un incremento de problemáticas importantes y esto en paralelo con esa cultura de no reconocer esa necesidad o esa posibilidad de tener un apoyo que acompañe todos estos procesos. Entonces, el hecho de que en este momento nos planteemos posibilidades de yo puedo resolverlo todo, yo de esto salgo, yo no necesito de un psicólogo, yo necesito de un apoyo que me permita hacerlo diferente, yo puedo con esto, creo que hace que las problemáticas pues incrementen y no haya una solución efectiva a todo lo que está pasando. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la idea es escuchar la percepción de Juan y después la de Renata. No sé si yo recojo dentro de la actualidad antes, entendiéndose antes del COVID, términos de ansiedad, de depresión, pues lo marcaba muy bien Camilo. Y después del COVID seguramente continúan estos temas, pero también se agregó la incertidumbre extrema, se agregó una nueva forma de relacionarnos y de hacer familia. Entonces la pregunta es hacia el mismo enfoque y es, ¿cómo es el panorama antes y post-COVID, Juan, y después Renata? Y si hay algunos puntos en común que me imagino con lo que acaba de mencionar Juan. Al revés, Camilo. Muy bien. Pues bueno, yo pienso que las cosas no han cambiado mucho. Es mi forma de verlo y lo explico desde un proceso muy metafórico y es, por ejemplo, cuando en nuestros cursos de 8 semanas comenzamos a hacerle a la gente algo que se llama el escaneo corporal, que es un poco unir la mente con el cuerpo. Después del escaneo corporal, del primer escaneo corporal, la mayoría de la gente nos dice, uy, el escaneo me sacó dolores, antes no me dolía. Y entonces lo que hacemos es decirle a la gente, no, espérate, es que no eras consciente de tu cuerpo, no habías llevado tu mente allí. Lo que ha hecho, de cierta manera, la cuarentena que llevamos es que no seas capaz de escaparte de las cosas. Antes te escapabas en el trago, antes te escapabas en la fiesta, antes te escapabas a salir a comer con tus amigos, antes tenías una serie de escapatorias de escaparte de tu propia familia y salías y te inventabas una relación social para generar esa escapatoria. Hoy día está pasando lo mismo que con el cuerpo y el escaneo corporal y es que no hay una metodología muy clara o lo que yo utilizaba antes para escaparme no lo puedo hacer, que es salir corriendo de casa o ir a una fiesta o algo así, y estoy comenzando a darme cuenta de lo que yo tenía, pero lo tenía a nivel inconsciente. Y eso es lo que nos está permitiendo de cierta manera esta cuarentena, sumado a pues obviamente lo que dice Camilo, que es importantísimo, la gente no tiene las herramientas para estar. No tenemos la costumbre de estar en casa, de estar todo el tiempo con la pareja, de estar todo el tiempo con los hijos, de trabajar en casa. No tenemos las herramientas. Estamos entonces llegando a unos procesos muy grandes de estrés, porque si bien recordamos que el estrés simplemente es, si lo evaluamos dentro de una balanza, es, por un lado de la balanza tenemos las cargas y por otro lado la capacidad de resistir. Y lo que pasa es que tengo una serie de cargas que antes no tenía, con una capacidad de resistencia que no es adecuada para esas cargas. Es decir, no estoy acostumbrado a muchas de las cosas que me está planteando esta cuarentena. La gente sigue teniendo la misma incapacidad de estar en el momento presente, si lo seguimos viendo desde el mindfulness antes de la cuarentena y ahorita no tenemos esa habilidad, nuestra mente sigue divagando y dispersándose. Se calcula que cada 7 segundos, esto es un cálculo que hizo IBM hace 2 años, cada 7 segundos tu mente se distrae. Eso quiere decir que las 54 personas que estamos aquí, cada 7 segundos se está dispersando la mente hacia el pasado, hacia el futuro. Pero si está interesante lo que dice Camilo, Renata o Juan, pues simplemente la gente volca nuevamente la atención a nosotros y permanece un poco más en el momento presente. ¿Qué es lo que sucede? Y es lo que hablaba ahorita Camilo. La gente está muy preocupada en irse, qué va a pasar, cómo van a ser las cosas en el futuro. Y recuerden que futuro implica de cierta manera miedo y manteniéndolo en el tiempo, pues cierta relación ansiosa y a veces hasta cierto trastorno que puedo llegar a tener si no soy capaz de gestionar mi miedo y si no soy capaz de gestionar mi pensamiento que va proyectado hacia el futuro.
Mucha de la gente hoy día entonces está teniendo procesos ansiosos porque no tienen el control de lo que va a pasar en el momento futuro. Si yo no tengo el control y no estoy en mi zona segura, pues simplemente voy a generar miedo, voy a generar algo de ansia que va a ser normal, porque en últimas pues, todos los seres humanos lo vamos a experimentar. Así sean nosotros que trabajamos acompañando a otros y enseñándoles, también sentimos esa misma ansiedad, también nos hemos visto rodeados de cosas que no estábamos preparados porque nadie estaba preparado para esta situación. Mi concepto es, antes y después es lo mismo, lo único es que ahora tenemos algo más de conciencia de las cosas y no estamos permitiéndonos tantas escapatorias como nos estábamos permitiendo antes, de una manera muy inconsciente. Mi panorama es, pues, fíjate que hace más o menos unos 6 años, ese estudio que hizo IBM, lo hizo, si no estoy mal, la Universidad de Harvard, y encontró que la mente se distraía cada 12 segundos. Fíjate cómo en 6 años únicamente ha pasado de que nosotros perdamos la capacidad de estar en el momento presente, mantener nuestra capacidad de estar en el momento presente. Pero es como que, de cierta manera, es un poco como, no es entendible, porque hoy día tenemos muchas más facilidades tecnológicas que en teoría van a ir relacionadas a que nosotros tengamos mayor bienestar, tanto físico como mental, de que no estemos pensando en hacer muchas cosas que antes a nuestros abuelos no les gustaba o a nuestros padres, pero aún así en 25 años se han incrementado los niveles de estrés en un 60%. Y si hablamos de burnout, que tiene que ver con quemado por trabajo, se ha incrementado en un 20%. Entonces, esto digamos que la cantidad de estímulos que estamos teniendo y la incapacidad de nosotros mantener nuestra mente en el momento presente hace que no sepamos manejar las situaciones. Y cuando hablo de mantener la mente en el momento presente, es un poco, depende de lo que veas como mente. Es que mucha gente lo relaciona a la mente como el cerebro o como que todo lo que pasa en la parte mental. No tiene nada que ver. La mente, digamos, es todo lo que no es tangible para ti, pero pueden ser las emociones, pueden ser las sensaciones, todo lo que no se ve. El cuerpo físico se ve, el cerebro se ve, pero eso no es la mente. Y entonces desde esa perspectiva, que nosotros no podamos tener la mente en el momento presente, hace que nosotros tengamos unas condiciones que no son las adecuadas ahorita y que nos llevan a emociones no agradables. Ojo, yo no hablo de emociones positivas ni negativas. Son emociones que cuando se sienten de una manera no agradable, pero que necesariamente necesito sentirlas para evolucionar. Entonces, mi perspectiva, y es muy personal, nada ha cambiado con el COVID. Lo único que el COVID ha hecho es hacernos conscientes una serie de vacíos que tenemos, una serie de incapacidades de estar con nosotros mismos, de afrontar nuestras propias emociones, pero también puede que no sea tanto culpa de nosotros. O sea, nadie nos enseñaron desde el colegio, universidad, cosas que no tienen nada que ver con este tipo de manejos que ahorita necesitamos, porque nos dijeron que lo cognitivo, el cociente intelectual era lo más importante, pero nunca nos enseñaron a gestionar una emoción, nunca nos enseñaron a gestionar un pensamiento, que es importante, entender los pensamientos como pensamientos y no identificarme con ellos. Y esto, de cierta manera, pues es lo que nos tiene incapaces hoy día. Muchos autores hablan que tenemos, de cierta manera, se me fue la palabra a utilizar, analfabetismo a nivel emocional, por ejemplo, ¿no? La gente no quiere sentir las emociones, no sabe qué son las emociones, y en mi concepto eso hace parte de la mente, eso hace parte de evadirme de esta sensación e irme a pensar cosas diferentes o hacer acciones diferentes, y nada, ese es mi concepto de lo que está pasando hoy día, de lo que pasaba antes, que no es nada diferente a lo que pasa ahorita, a nivel mental, sino que está haciendo que la gente, pues, obviamente se dé cuenta más de sus vacíos, ¿no? Es mi forma de verlo. Vale, Juan, muchísimas gracias. me surgió una cuestión con lo que decías y es, con eso te refieres a las personas que, digamos, están atravesando un encierro o situaciones de este tipo, pero por supuesto a quien perdió su trabajo, pues sí está enfrentando una situación real. Y me surge la cuestión porque nos dejaban en los comentarios, por ejemplo, pues que efectivamente si hay gente que perdió su empleo y esa persona se está enfrentando a otra situación. ¿Tú te estás refiriendo,
por ejemplo, al que está en un encierro prolongado pero está en una situación más segura, o cómo haces esa mediación ahí entre quien sí se está enfrentando como a cambios más prácticos, digamos? Yo siento que todos nos estamos enfrentando a cambios drásticos, sin embargo la vida es impermanente. Aquel que perdió su trabajo ahorita lo pudo haber perdido antes y no tenía los recursos para afrontar esa pérdida de trabajo. Ahorita lo que pasa es que hay una pérdida masiva de trabajos en algunas personas, pero si alguien pierde su trabajo desde su perspectiva de una manera injusta, es probable que no tenga las herramientas en sí para afrontar ese nuevo reto, afrontar esa parte emocional. Entonces yo siento que desde las dos perspectivas, por supuesto es algo que no esperaba ninguno, pero muchas veces cuando atendemos en consultas personales, en procesos de coaching, en procesos de tanatología como lo hace mi esposa, y la persona sin COVID llega a decirle que tiene un proceso y que perdió su trabajo, pues es la misma situación, hay que hacer el mismo duelo, el mismo proceso de pérdida, y la gente no tiene las herramientas en ese momento. Yo siento que, pues ahorita como muchos lo están sufriendo, pero de pronto alguien tenía algún familiar que lo sufría y nadie estaba consciente de ello, pero ahorita todos estamos inmersos en esto, y no solo Colombia, sino todo el mundo, y tenemos una gran incapacidad para hacerle frente a esta situación. Por eso Camilo habla de los acompañamientos, y me parece que no solo Camilo, no solo los que nos están oyendo, sino yo también, y yo hago un acompañamiento casi que mensual con un terapeuta o un coach para mí, porque siento que es la mejor manera de afrontar las cosas que yo no soy capaz de ver en mí mismo, para poder dar lo mejor de mí a la gente que está confiando en mí en mis cursos y en los procesos individuales. Entonces eso es muy lindo lo que dice Camilo sobre el acompañamiento. Vale. Gracias. Entonces ahora escuchemos a Renata y solamente la misma pregunta, un panorama muy general, pero nos gustaría que hiciéramos o que nos contaras con un cierto enfoque, si te parece bien, sobre el efecto de la quietud en la corporalidad, que es un tema que obviamente lo manejas de una manera muy bien. Si está, digamos que este encierro y demás, ese efecto de quietud, ¿qué consecuencias positivas o negativas ves y cómo lo debemos tratar? Y obviamente también conocer tu panorama general, si coincides con alguna de las dos personas que nos compartí ahorita. Vale, gracias. Pues yo quería primero, antes de responder, como enmarcar igual mi trabajo, porque al principio pues hice una introducción como de mi recorrido, pero yo trabajo en la Fundación Prolongar, soy la directora de metodologías, y nosotros ahí pues trabajamos en proyectos de construcción de paz y cambio social a través de los lenguajes artísticos o expresivos y de comunicación. Entonces, nosotros trabajamos en particular con población sobreviviente o víctima del conflicto y con población vulnerable. Entonces, bueno, pues en este momento, pues sí, en relación a estas poblaciones con las que actualmente estamos trabajando, personas en proceso de reintegración, veteranos de la fuerza pública, víctimas civiles, pues tenemos una inmensa preocupación también por sus realidades, por sus contextos, porque creo que en ellos más que en otros que vivimos acá tenemos unas posibilidades, pues si las consecuencias han sido de la situación actual, pues muy críticas, pero bueno, no quería como entrar ahí, quería hacer ese paréntesis porque no me había terminado de presentar y ese es mi trabajo, digamos, yo trabajo sobre todo con estas poblaciones. Creo, como lo mencionaron también Camilo y Juan, pues sobre todo Juan hizo énfasis en que esto que estamos viviendo, yo la palabra que uso es como una intensificación. Ha intensificado toda la situación que hay internamente, relacionalmente, ¿sí? Ha sacado y ha puesto en relieve esos vacíos y como los dos lo mencionaron, qué recursos y con qué herramientas contamos. Entonces, bueno, para no repetir, yo creo que hay un elemento ahí como muy importante y es que al final yo como que considero que la posibilidad de reconocer ese acompañamiento de un otro
el otro me ayuda a identificar y a navegar sobre mí mismo, sobre lo que me está pasando. Pero si contáramos con esos recursos de hacer una pausa, cualquiera que sea la situación que yo estoy viviendo, de soledad, de convivencia que se ha intensificado, de una relación que no sé cómo manejar, esa posibilidad de hacer una pausa, de mirarme a mí mismo, ¿sí? De que plantea también el mindfulness de qué es lo que yo necesito ahora, ¿sí? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son esa posibilidad de conectar desde ese momento de mi realidad, de lo que me está pasando? Pues, sí, al final, como que independientemente digamos, de estas situaciones ya más difíciles de convivencia económicas, en donde todo se ha intensificado, si hay una búsqueda de ese bienestar por la psicoterapia, del ejercicio, ¿sí? Pero a lo que voy es la importancia de conectar con la necesidad. ¿Qué necesito? Un espacio. Hablábamos, por ejemplo, desde la fundación, la importancia del espacio, y para conectarlo con la pregunta, ¿cuál es esa necesidad mía en este momento en donde hay una restricción de desplazamiento y de espacialidad? ¿Qué pasa si yo conecto por ejemplo, qué tipo de movimiento necesitaría para generarme un bienestar? ¿Necesito que me dejen un cuarto, una habitación? Sí, necesito salir y necesito caminar. Entonces, a lo que voy es a ese contacto, ¿sí? Esa conexión conmigo mismo, que al final, pues también tiene que ver con lo que dijo Juan, ¿no? Como esa salud integral la puedo conseguir en la medida de que me conecte y escuche profundamente, para poder relacionarme, pedir al otro, y, ir bordeando, ir como con una brújula, regulando eso que estoy necesitando en ese momento. La quietud, por supuesto, pues es difícil, ¿no? Es difícil esta como sensación del confinamiento, como yo lo siento como unas capas que nos vienen. Entonces, por eso sí siento que la movilidad es una necesidad, la posibilidad de sacar o de expresar, y cada uno pues a su manera, ¿no? Cada uno justamente identifica cuál es esa rutina, cuál es esa práctica, qué tipo de movimiento me hace bien. Pero, es extraño, yo lo siento como que la situación del COVID ha creado mucho ruido también por la cantidad de información, ¿no? Entonces es mucho ruido, y por eso también la desconexión interna. Los miedos, lo que va a pasar, en dónde estoy, el COVID es esto, no, es que hay otra filosofía que dice esto. Entonces estamos como el silencio, ¿no? A callar por dentro, escuchar, y por supuesto con unas guías, con una persona que me guíe, con alguien que me revele, que me ayude a descubrir qué es lo que pasa internamente. Pero sí creo que ese acallar internamente es uno de esos pasos pues, claves para la salud integral. Rey, yo te quería preguntar, porque siento que normalmente no se da como el contexto exacto para hacer esa pregunta. Por un lado, me parece que, pues si también Juan y Cami si ahorita quieren complementar, pero ¿cómo hacer un paso para un poco acallar ese ruido externo que está ahí? Como unos pasos, algo, porque yo siento que la gente valora un montón cuando sí le dan esas recomendaciones. Y contigo, Rey, quería como especificarlo un poco, de que para quienes trabajan con poblaciones que se encuentran en otras situaciones, digamos, socioeconómicas muy distintas, que trabajan con víctimas, personas que son, digamos, no sé, se enfrentan al día a día y tanto trabajo informal, pues cuando uno, digamos, hace apoyos psicológicos o psicoemocionales a esas personas también, ¿cómo acercarse a eso? ¿Cómo acercarse a que aún en una condición de adversidad económica, o el caso que estamos hablando ahorita con Juan, en que perdimos algo, que literal perdimos una persona,
cómo acercarnos a una salud mental aún en esa situación de adversidad extrema, porque, claro, tenemos estos factores socioeconómicos que son abrumadores, pero eso no puede borrar el otro hecho de que también está nuestra salud mental ahí. Entonces quería preguntarte un poco cómo tú te acercas a esas poblaciones y también unos pasos para empezar como a trabajar en esa salud mental me parece que pueden ser muy útiles. Uy, un montón de cosas. Lo de acallar, creo que es interesante cómo cada uno puede encontrar estrategias y creo que muchas pueden tener que ver con un diálogo, con un otro, con el que convivo, para propiciarme, porque es muy importante el tema pues, del tiempo y el espacio, ¿sí? Yo para poder silenciar y acallar necesito, pueden no ser media hora, pueden ser 15 minutos, pueden ser 45, ¿no? Cada persona lo puede, lo va sintiendo justamente en esa posibilidad de que se conecte y dice, no, listo, yo con 20 minutos, pero ¿cómo es ese silencio? ¿Sí? Es a través de una caminata que logre hacer, es a través de que me dejen una habitación, es a través del movimiento o de la quietud, que es algo que es muy particular a cada persona. Sí creo que los espacios, aunque sean micros, de quietud, para reconocer cómo estoy sintiendo y cómo estoy, pues son muy beneficiosos. Lo que creo que es importante es como no imponer, ¿no? Entonces, empezar por hacerse la pregunta, ¿cómo creo yo ese silencio? ¿Cuál es mi silencio? ¿Cómo construyo yo un silencio para poder escuchar y comprender esas necesidades que tengo? Y entonces ahí es que uno se le revela, es que yo lo que quiero es decirle a mi esposo esto, o claro, yo estaba necesitando este espacio, yo creo que todos necesitamos ese espacio, ¿no? Ese espacio interno que cada vez pues me convenzo más de este término de abrir espacio interno, y ese espacio interno que abrimos dentro del cuerpo, ese espacio interno para nuestros pensamientos, ese espacio para nuestros comportamientos. Y en relación a la otra pregunta que tú hacías sobre estas otras poblaciones, ¿no? Sí, nosotros ahora pues es todo un reto, creo que es un reto con estas poblaciones el tema de la virtualidad, en parte pues porque muchos no tienen la posibilidad de conectarse así, pero a través de nuestros talleres siempre buscamos que la persona, cómo transmitir herramientas para que las personas en su cotidianidad puedan afrontar las dificultades. No depender, eso es lo que personalmente además pues creo tanto en relación a los acompañamientos, que son muy necesarios y muy importantes, pero para mí un muy buen acompañamiento es cuando te lleva a que tú seas tu mayor maestro, ¿no? No estoy esperando a que el otro me diga, que el otro me señale, sino cómo me vuelvo yo un creador también de esa necesidad de escucharme. Claro, muchas veces necesito que el otro me refleje y me ayude, y hay tiempos, ¿no? Etapas. A mí personalmente pues me pasa que hay momentos en donde no necesito, de luego es muy importante el reflejo y el acompañamiento del otro. Pero para volver a estas poblaciones, pues, ¿qué hemos hecho? Intentar que a partir de los procesos que hemos hecho, la persona se conecta con esas herramientas concretas, útiles, con las que pueden afrontar estas dificultades, ¿sí? Entonces, volver a este tema como de la regulación de las emociones. ¿Qué concretamente? Respirar. ¿Qué quiere decir respirar? ¿Cómo me tomo el tiempo para que ese aire entre y ese aire salga y no reaccionar de una manera agresiva? Como volver a esas herramientas concretas, aunque sea a través de un acompañamiento telefónico, pero ese acompañamiento telefónico con solo escuchar empáticamente puede ser una inmensidad, ¿verdad? Porque bueno, también dentro del COVID hemos dicho que nos pone en manifiesto cómo somos de seres relacionales y cómo nos necesitamos unos a otros, y esto pues es bellísimo, y a la vez pues puede ser muy grande, pero también puede ser muy pequeño. Hemos hecho acompañamiento a las personas de uno de los proyectos que estamos en curso, y
Y es muy lindo ver que solo con estar ahí, apoyar acá, acompañamos el proceso. No estamos con estos talleres presenciales, pero seguimos preocupados y podemos escuchar qué es lo que hay en sus corazones y qué pasa. Y eso, pues, tal vez si nos escucháramos más unos a otros también dentro de lo que estamos viviendo, pues creo que eso ya es un plus muy grande. Vale, muchísimas gracias, Renata. Ahorita nos gustaría obviamente que nos dieran su punto de vista Juan y Camilo. Nos gustaría hacer una pregunta con Camilo y es más hacia los desafíos y oportunidades que ven. Obviamente por lo que entiendo y lo que nos has venido compartiendo, tu empresa funciona de manera online, pero ¿qué desafíos o qué cosas nuevas ha traído esta contingencia y qué oportunidades ves en el mismo momento? Y particularmente con Camilo, nosotros vimos una campaña que ustedes tienen con Shakira y demás, que hablan de, creo que es a todos nos puede pasar, y siento que tiene que ver un poco con el tabú que existe sobre la salud mental o que ha existido, que hoy en día, como ya lo han dicho algunos de ustedes, ha venido disminuyendo. Quiero que nos hables un poco de ese primer desafío, de cómo, de dónde emerge, o sea, sabemos que es un tabú, pero ¿por qué creemos que, o por qué entienden ustedes que existe ese tabú, ha venido existiendo a lo largo de los años? Y esas oportunidades y desafíos que ves de aquí en adelante. La misma pregunta va para Juan, obviamente si quiere hablar un poco del tabú, pero sentimos que pues, tiene mucho que ver con esa campaña en terapia. Ok, entonces arranco yo. Bueno, sí, precisamente, y creo que se une un poco con todo lo que hemos venido comentando, incluso Renata lo estaba tocando, y es fundamental. Pienso que el reconocimiento de las son consideradas como negativas y finalmente al nosotros hacer un trabajo mucho más profundo nos damos cuenta pues que son emociones y muchas veces las podemos revisar como simples palabras que ocurren y que ocurren en ese lugar que también Juan mencionaba, que es la mente. Entonces, precisamente si nosotros pensamos en cómo reaccionamos ante las emociones, incluso hacia las emociones de los demás, cuando una persona que estamos ahí presentes nos sentimos más incómodos que la misma persona que está sintiendo la tristeza. Y casi que impedimos que esa tristeza o un sentimiento o una emoción se produzca de manera natural. Y una de las cosas también que es importante acá, que es también un desafío, es finalmente el poder reconocer eso, que las emociones son naturales, que ocurren automáticamente en cualquier momento. Y eso no quiere decir que estemos pasando por una situación traumática o que tengamos un trastorno. Y aceptar, fíjense que la palabra aceptar tiene, digamos, un significado muy interesante, porque cuando hablamos de la resignación y la aceptación, hablamos de cosas completamente diferentes. Cuando yo me resigno, yo me entrego ante la emoción, es como si yo quedara impotente ante eso que se me está presentando, como una experiencia interna. Mientras que en la aceptación, lo que yo hago es ver el panorama general de lo que pasa y además algo muy importante es poder evaluar cómo me comprometo con mi vida y con lo que quiero hacer. Entonces, la palabra aceptación es importante. Dentro de esos retos entonces que tenemos precisamente está eso, está también algo que quería tocar y es el tema entonces de la soledad, de estar con nosotros mismos, que está, digamos, ¿por qué la soledad es algo negativo también? Si es un momento que pasamos con nosotros mismos. Y si nosotros realmente nos queremos a nosotros mismos o nos apreciamos, deberíamos pasar tiempo, digamos, con nosotros agradable, en los que nos demostremos ese amor propio, porque las personas hemos empezado a perder eso. Es como si cuando estamos solos, entonces nos sentimos aburridos, nos sentimos vacíos. ¿Por qué? Si estar con nosotros mismos representa una oportunidad, como decía Renata, de hablarnos, de conocernos más, de entendernos, de mirar y ver nuevas perspectivas como seres humanos, de construir otras cosas. Entonces, pienso que eso es un reto grandísimo.
En este momento, pues yo creo que también el trabajo interesante ahí es que las personas puedan ver que en el momento en que ellas mismas de pronto no están pudiendo solucionar algo, busquen a una persona idónea, un guía, una persona que pueda llevarlos y sobre todo que los acompañe en ese camino, porque más allá de lo que pueda hacer una persona, un amigo, una persona que no pueda tener el conocimiento, que seguramente está acostumbrada a dar unos consejos, a dar unas herramientas puntuales, uno como psicoterapeuta y en ese camino que están Juan y Renata en su trabajo que me parece muy interesante, finalmente nos convertimos en ese guía para que esa persona encuentre el camino, que eso yo creo que es la diferencia fundamental que existe entre un manejo de una persona cercana y una persona que tiene como digamos, el conocimiento para hacerlo. Como sociedad creo que debemos empezar entonces, como decía, a hablar más de lo que nos pasa. Creo que incluso metiéndonos un poco más en el campo de las empresas, los equipos de trabajo deben empezar a valorar más las emociones y los sentimientos por los que los colaboradores están pasando. Eso se tiene y se sigue teniendo como un tabú, se deja a un lado porque es mejor entonces tener en ese caso a la persona sin expresar lo que siente o abrir un camino para eso y por eso lo mantienen oculto. Entonces creo que eso es una oportunidad grande para que realmente nos reevaluemos y empecemos a entender que todas las personas tenemos experiencias internas que deben ser de alguna manera valoradas y validadas. Eso me parece fundamental. Hay algo importante acá para terminar y es que de lo que hablaban también Juan y Renata, en psicoterapia y en la terapia que yo trabajo, que se llama la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia muy bonita, ahí ya no nos hablan de trastornos mentales, sino que nos hablan de algo puntual y es como el desorden de evitación experiencial. Y eso hace referencia a que todas las personas estamos evitando la experiencia interna, que es lo que hacía referencia Juan y Renata, y es pensamientos, emociones, imágenes, historias que tenemos dentro y que no queremos de alguna manera sacar y tenemos ocultas, pero ese cajón que está ahí lleno de todas esas experiencias en algún momento se termina abriendo y como decíamos, no tenemos las herramientas para eso, entonces muy importante que se adquieran y se haga un camino de trabajo importante ahí. Gracias, Cami. Y solo para pedirte ahí un complemento rápido, ¿cómo, o sea, sí, cómo empezar a adquirirlo, por decirlo de alguna forma? Independiente, independiente de todo, o sea, y también no nos contaste de a todos nos puede pasar, de pronto sí también cuentas un poquito. Sí, es verdad. Bien, precisamente es eso, esa campaña de a todos nos puede pasar era finalmente normalizar el tema de las dificultades psicológicas, de las emociones, de los sentimientos, de lo que puede ocurrirnos en cualquier momento, que nos puede pasar a todos y que en la medida que lo trabajemos, pues de alguna manera estamos previniendo que eso no se convierta en una dificultad más grande, en una, digamos, disfunción del comportamiento. Nosotros como seres humanos entonces también creemos que cuando estamos pasando por una emoción difícil o un sentimiento complejo, como que sentimos que nos paralizamos y realmente son cosas totalmente independientes. Acá hay algo y es que las personas pueden empezar a darse cuenta que incluso sintiéndose ansiosos, sintiéndose tristes, pueden lograr sus objetivos. Nada se los impide. Y eso es muy importante que las personas puedan lograr llegar a eso y creo que es un trabajo, y Renata lo mencionaba, no es algo que se consiga de un día para otro, es algo que necesita un trabajo, pero las personas pueden empezar a revisar esto desde ahí y es empezar a tratar de comportarse hacia lo que quieren, hacia sus valoraciones, independientemente de las emociones y sentimientos que aparezcan en sus vidas. Listo, muchas gracias, Camilo. Bueno, la idea es que también nos cuente un poco, Juan, su perspectiva sobre esos desafíos, sobre qué retos o qué cosas nuevas han surgido con esta nueva
normalidad, como todo el mundo le está diciendo ahorita, y también adentrarnos un poco a cosas que nos viene preguntando en el chat y creo que es interés de todos y es entrar en el campo de dar algunos tips o algunos aprendizajes que nos puedan servir cotidianamente, bien sea para uno como persona o para organizaciones como ya lo mencionó en cierta medida Camilo. Entonces, Juan, ¿nos puedes contar un poco esos desafíos y oportunidades que ves y qué técnica nos puedes compartir o qué nos recomiendas para hacer de esto algo más tangible? Gracias. Claro que sí, Juan. Bueno, yo lo primero que quiero es un comentario que hizo María Pinto y que de pronto no me hice entender dentro de lo que yo dije en el segmento anterior, y es, yo no estoy desmeritando que la situación sea diferente hoy. Estamos hablando en términos de salud mental. Yo lo que digo es que la salud mental no ha cambiado. Seguimos teniendo enfermedad mental la mayoría de nosotros en la incapacidad. Entonces quiero, María, no es como que no soy consciente de los 5 millones de personas que perdieron su trabajo y que están sufriendo. Sin embargo, antes de perder su trabajo también sufrían, porque una de las cosas más comunes que tiene el ser humano es que todos queremos ser felices, pero todos sufrimos. Y el sufrimiento, de cierta manera, está en todo lo que tiene que ver con el apegarme a cosas, el rechazar cosas o la ignorancia de saber que las cosas son como son. A este concepto me refiero a el mayor sufrimiento del ser humano es miedo a la muerte. El siguiente sufrimiento es miedo a la vejez. El siguiente sufrimiento que tenemos los seres humanos es miedo a enfrentarnos, a enfermarnos. Sin embargo, eso va a ocurrir en la vida. Nos vamos a morir, vamos a envejecer y de cierta manera nos vamos a enfermar. Pero es lo que más causa sufrimiento en el ser humano, por no ver las cosas como son. Y desde el mindfulness es una invitación bonita y es que yo tengo que saber ver las cosas como son. Lo que pasa es que estoy apegado a que eso no ocurra o rechazando que ocurra. Yo me apego a la juventud y rechazo la vejez, pero la vejez va a pasar y eso me va de cierta manera a mí a hacer sufrir. Entonces, mi contexto ya para cerrar esta idea es que lo que yo decía es, la pregunta era, ¿ha cambiado algo en la salud mental? No en el panorama de lo que está sucediendo, porque por supuesto estamos enfrentándonos a algo muy complejo, pero la salud mental en mi concepto no ha cambiado. Simplemente nos está reflejando cosas que antes no veíamos, de las cuales nos estábamos alejando, estábamos rechazando uno de los venenos mentales, de acuerdo a la filosofía budista, y estábamos rechazando muchas cosas y apegándonos a otras para no sentir. Entonces simplemente quería, María, que no me lo tomaras por el lado de la insensibilidad, sino en mi concepto la salud mental ha seguido estando antes de la cuarentena y ahora sigue siendo la misma, con la particularidad de que ahora somos conscientes de lo que está pasando y de muchas cosas que nos afectan. Lo siguiente sería desafíos, pues yo me uno a Camilo. Yo siento que el tema de poder nosotros hacer un entrenamiento en gestión emocional, en regulación emocional, en inteligencia emocional, es supremamente importante para nosotros y para nuestros hijos, para los futuros adultos del mañana, que yo creo que si crecen con estas habilidades, pues simplemente vamos a tener mayor conciencia y vamos a lograr lo que queremos, que es que haya un poco más de paz mental en nosotros, mejores relaciones y vamos con menos miedos irreales. Que solo tengamos los miedos que son reales, pero no los que son producto de la mente. Como hablan muchos científicos de hoy día, el 80% de las cosas que piensas nunca van a ocurrir, pero en un 80% del tiempo estás recibiendo miedos de cosas que no van a ocurrir. Entonces, si yo soy capaz de entender qué son las emociones, si soy capaz de entender cuál es la luz de cada emoción y cuál es la oscuridad de cada emoción, si soy capaz de entender de que no hay nada negativo en la rabia, que no hay nada negativo en el miedo ni en la tristeza, sino que son procesos adaptativos de nuestro organismo que tienen una finalidad, que si yo siento rabia, la rabia está, por ejemplo, supliendo la necesidad mía de que me respeten o de lograr un objetivo, porque cuando yo, por ejemplo, somatizo algo de rabia antes de un partido de fútbol, por ejemplo, la emoción con la que se puede conectar un ser humano es con la rabia, porque la rabia lo que me permite es llegar a objetivos. Dentro de la luz llego a objetivos o pongo límites, dentro de la oscuridad destruyo. Pero si yo soy capaz de entrenar, y ojo a esto porque es importante, no es como de la noche a la mañana, todo lo que yo quiera lograr en mi vida debo entrenarlo.
Por eso hoy día se habla de entrenamientos de mindfulness, se habla de entrenamientos mentales, se habla de entrenamiento físico, se habla de entrenamientos de autocompasión, se habla de entrenamientos de inteligencia emocional. Yo siento que es como poder entrar en un proceso de entrenamiento, y hay muchos entrenamientos gratuitos hoy día en el mundo, hay muchos pagos, hay muchos gratuitos. Si hay gente que quiere hacer un gran cambio, lo puede hacer solo pagando internet y metiéndose a YouTube y eligiendo realmente unas fuentes fidedignas, pero en mi concepto lo que necesitamos son entrenamientos, que seamos conscientes de que no es solo decir a partir de hoy soy feliz y con eso ya, porque yo no estoy entendiendo que hay un proceso que no me permite ser feliz y está dentro de cómo se conectan las estructuras en mi cerebro. Y va a ser muy difícil que aunque mi parte consciente quiera ser feliz, pues hay una serie de cosas que yo no controlo, que son una circuitería cerebral que hace que yo filtre todo hacia el negativo. Para yo poder cambiar mi realidad necesariamente debo hacer entrenamientos que ya están muy, digamos, estudiados en la mayoría de universidades, con todo lo que tiene que ver con neuroimagen, con todo lo que tiene que ver con las neurociencias contemplativas y afectivas, que es prácticamente lo que manejamos desde Yours, que hace que tú, en la medida de la repetición de las cosas y el cambio de hábitos, vayas formando una serie de conexiones diferentes que activan áreas del cerebro diferentes. Si nosotros, como seres humanos, y es un gran desafío, estamos activando continuamente nuestro lóbulo prefrontal derecho, que tiene que ver con la parte negativa, la negatividad del ser humano, comenzamos a hacer prácticas y entrenamientos que nos lleven a tener mayores conexiones al lóbulo prefrontal izquierdo, que es el lóbulo de la sabiduría, el lóbulo del discernimiento, la compasión, el darme cuenta de las cosas, pues mis evaluaciones ante lo que esté sucediendo, COVID, no COVID, van a tender a ser un poco más positivas, con mayores recursos que no van a ser necesariamente los negativos que me tiran hacia abajo. Y rescato algo que dice Camilo, es que una persona desde la tristeza creo que puede lograr muchas cosas. Y es más, yo digo, Camilo, celebro eso que dices porque es que la mayoría de inventos, la mayoría de cosas maravillosas del ser humano se han gestado desde la tristeza. Porque la tristeza es esa emoción que me permite introspección, me permite ir hacia adentro y decir qué fue lo que pasó, cómo lo puedo hacer de una manera diferente. Si yo no tengo la herramienta de poder gestionar mi tristeza, entonces si no la gestiono, pues ya viene una condición diferente que es permanecer en el tiempo en la tristeza, que para muchos autores el no poder gestionar la tristeza en el tiempo se convierte en depresión. Y ese es el problema que hace. Entonces, si yo soy consciente de que la tristeza me va a quitar, de cierta manera, energía del cuerpo, y que esa energía va a ir hacia mi cerebro para que yo piense mucho, entiendo mi tristeza, entiendo cuál es la finalidad, pensar para resolver, y después quizá me conecte con otra emoción que me permita ir hacia adelante, por ejemplo la rabia, y unido mi tristeza a la rabia puedo lograr un objetivo muy bonito desde donde dice Camilo. Pero para eso necesito estudiar y salir de esa ignorancia, porque lo único que nos dijeron es no puedes estar triste, no puedes tener miedo, no puedes tener rabia, y entonces nos están coartando la capacidad de ir a buscar nuestros límites, de tener una introspección y un cambio, porque muchos de los cambios en el ser humano, como no los hacemos de una manera consciente, tiene que venir una emoción para que nosotros generemos sentirnos mal, hacer un alto en el camino y hacer una introspección. Desde la felicidad o la alegría como emoción, jamás nos vamos a preguntar, oiga, ¿qué fue lo que yo hice para estar alegre? Simplemente me divierto en la alegría. Pero la tristeza tiene esa finalidad bonita. Entonces, gran desafío, el primero, y me uno a Camilo, por supuesto, trabajar en un proceso de regulación emocional, de entender las emociones como son, y no necesariamente identificarme con las emociones o con los pensamientos que causan las emociones. Por otro lado, creo que un gran desafío es entrenarnos en compasión y autocompasión. Siento que está muy mal vista la palabra en el lenguaje latino, latinoamericano, en el lenguaje en español en general, está muy mal vista esa palabra. Se cree que es pesar, que es lástima, que es sentir pobrecitear al otro y también hacia mí mismo. Y realmente entender ese concepto, que hoy día hace parte de las terapias de cuarta generación en procesos de psicología, y el mindfulness, por supuesto, terapias de tercera generación, terapia de aceptación y compromiso, no estoy seguro, creo que está en cuarta generación, pero Camilo ahorita me puede decir que también están trabajando mucho desde allí. Entender de que yo puedo ser más compasivo si me entreno, puedo estar más presente si me entreno, puedo tener una aceptación
más, como lo hablaba Camilo, si yo la entreno. No es una decisión de a partir de hoy, es que tengo que generar un compromiso conmigo mismo de todos los días, repetir ciertos hábitos que me van a llevar a eso. Entonces, si yo entiendo que la compasión es sentir, por ejemplo, Juan, que en este momento te tengo en pantalla, lo que tú estás sintiendo y tener el deseo genuino de que tú salgas de tu sufrimiento, yo con lo que digo, el deseo genuino, que puede llevarme a una acción real o a un pensamiento o una misión de un deseo para que tú salgas de tu sufrimiento. Y conectarme con eso va a ser muy lindo. Si yo logro entender la diferencia entre empatía y compasión, porque mucha gente, como la compasión está mal vista, entonces habla de empatía, pero los estudios dicen empatía es sentir lo que siente Juan, y simplemente me lo siento, me pongo en sus zapatos, pero no importa si hago algo por él. La compasión es mucho más social y me permite hacer algo por ti. Y ese algo por ti puede ser darte un libro para que salgas de tu sufrimiento, darte algo de comida para que salgas de tu sufrimiento, o sacarte de la casa, porque tú estás aprovechándote de mí para que tú, fuera de esa casa, puedas salir de tu sufrimiento y del sufrimiento mismo que yo tengo. Y la autocompasión indudablemente es saber que yo experimento sufrimiento, que no hay nada malo en eso, que tengo y estoy experimentando una emoción y poder tratarme con amabilidad en esa emoción. Si yo logro y logramos como sociedad entrenarnos todos en compasión, entendiéndola desde el camino que es y no desde lo que nos han hecho creer desde la parte religiosa, creo que sería un gran desafío para la humanidad, para todos, podernos conectar los unos con los otros. Y lo más lindo de esto es que también hay muchos estudios científicos detrás de la compasión, qué pasa en neuroimagen cuando eres capaz de sentir al otro, la resonancia límbica, la coherencia entre el cerebro y el corazón. Hay mucha investigación muy bonita. Entrenarnos, por supuesto, en estar un poco más presentes es también un gran desafío. Si logramos de cierta manera hacer estos entrenamientos, lo que nos propone Camilo y seguramente lo que nos va a proponer ahorita Renata, pues siento que vamos a hacer una sociedad diferente. No sé si alcancemos a vivirla nosotros, pero si logramos, como están haciendo en el mundo, que esto sea en los colegios, que haya una educación emocional en los colegios, una educación mental en los colegios, no solo en lo cognitivo, que sea importante, los adultos del mañana pues van a ser una sociedad muy, muy diferente. Para los que estamos atravesando este problema, indudablemente hacer un entrenamiento y hay diferentes formas de hacerlo. Tú nos preguntabas ahorita, Juan, tips, y había un tip que nos pedían, ¿cómo acallar los pensamientos? Una de las formas que normalmente nos acostumbramos a hacerlos es huir de ellos. Incluso hay muchos psicólogos y psiquiatras que hoy día le dicen a sus pacientes, si llega este pensamiento, cámbialo por otro. Si llega este pensamiento, respira. Y desde el mindfulness y la autocompasión, nosotros el abordaje que tenemos es acógelos. Observa tu pensamiento, observa qué es lo que viene. No te identifiques con él. Nombra el pensamiento. Este pensamiento que tengo es un pensamiento de angustia, es un pensamiento de crítica, es un pensamiento de juzgamiento, es un pensamiento autodestructivo. Eres capaz de nombrar tu pensamiento. Les voy a dar un protocolo de cómo desde el mindfulness y la autocompasión abordamos cómo acallar los pensamientos. Entonces, lo primero que hacemos... Se me ocurre que si de pronto también esto que nos vas a contar del protocolo es algo que tienes en versión web, si lo mandas ahorita por el chat, una nota para que la gente también pueda tener acceso. Para ahorita que haya un recurso al cual acceder. Me gustaría explicárselo si les mandamos algo ya para terminar esto, si te parece bien. Entonces, si tú eres capaz de observarlo y observarlo es simplemente llevar tu atención a él. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? Lo siguiente importante es no juzgar lo que piensas, sino juzgarte a ti mismo por lo que estás pensando. Es decir, otra vez estoy pensando en lo mismo, que yo no sirvo, es que yo sí no sirvo. Aparece un pensamiento y un pensamiento hay que verlo como lo que es, un mero pensamiento. El problema del pensamiento es identificarme con él, apegarme a él o luchar en contra de él. Entonces, si yo soy capaz de observar mi pensamiento y no juzgarlo, ok, simplemente este pensamiento me dice que yo no puedo. Después viene algo que se recomienda y es en qué parte de tu cuerpo sientes ese pensamiento. ¿Por qué? Porque normalmente el pensamiento detona una emoción y la emoción detona una sensación. Las emociones se viven en el cuerpo. Entonces, si yo llevo mi atención al cuerpo,
Estoy comenzando el primer paso para abordar y acercarme a una emoción, a saber qué es lo que siento. Entonces este pensamiento produce una sensación maluca en el estómago, una sensación maluca aquí en mi pecho. Cuando digo maluca no es agradable de sentir. Entonces en ese momento yo digo, ok, siento esto, y después viene un paso muy lindo que se llama cuestiona tus pensamientos. Cuestiónalo no quiere decir júzgalos, cuestiónalo es ¿qué me hace pensar que yo no soy capaz de? ¿Qué me hace pensar que después de salir de la cuarentena no voy a lograr qué? No quiere decir que esto va a cambiar de cierta manera la realidad, pero va a cambiar la forma en la que te relacionas con el pensamiento. Entonces comienzas a decir, pero ¿cuál es el fundamento? O sea, así como cuestiono a los demás y les hago preguntas, ¿por qué no se las pregunto a mi pensamiento? Para ver qué surge de él. Y una metodología muy bonita se llama el trabajo de Byron Katie, The Work, se lo recomiendo a todos. Ahorita les pongo en el chat, que es una metodología que es netamente de cuestionar el pensamiento. ¿Bien? Y entonces, una vez cuestionas tu pensamiento, ese es el momento ya de comenzar a soltarlo, a llevar tu mente a algo mucho más saludable, que podría ser la respiración, que podría ser tu cuerpo, que podría ser la observación de algo, una buena conversación. Pero la invitación nunca será desde el mindfulness, piensas algo, respíralo. Piensas algo, ven a la práctica del mindfulness. Si piensas algo, haz el análisis de qué es lo que estás pensando, etiqueta tu pensamiento, dónde lo sientes en tu cuerpo, cuestiónalo y ya después, si lleva tu atención de una manera a algo más saludable, por ejemplo, para no generar una escapatoria, que es lo que en cierta manera los seres humanos estamos acostumbrados a hacer, y Claro. es escapar continuamente. Bueno, Juan, muchas gracias. Gracias y muy chévere cómo nos compartiste eso y creo que se entendió muy bien. Ya como para ir cerrando, ¿qué te gustaría comentar? Siento que debes tener como ya un montón ahí, pero también como ves ese estigma, ese tabú, ¿qué te gustaría agregar? ¿Con qué has resonado de lo que nos han dicho Camilo y Juan? Gracias. Sí, pues muy completo y coincido con un montón de, pues sí, con lo que están planteando. Me siento como muy cercana a lo que acaban de decir y pues yo, resonando, me queda por un lado como esto de, es que no nos han educado, o sea, como que no hemos tenido en el colegio, ¿no? Todo está muy volcado hacia lo cognitivo y ese es un problema. ¿Cómo hacemos para que, pues yo les doy un ejemplo, para que dentro de nuestras familias digamos, bueno, hoy yo quiero que en la comida nos digamos usted un sentimiento del día de hoy, ¿usted qué sintió? ¿Sí? ¿Tú qué sentiste hoy en algún momento en particular? Y sí, ¿cómo podemos crear un hábito de ese reconocimiento del sentir, de lo que nos pasa, ¿sí? Como lo dijo Camilo desde el primer momento. Entonces, pues sí, como reforzar esto de que no tenemos ese entrenamiento, como lo decía Juan. Y en relación al entrenamiento, pues pienso que Juan dijo en un momento dado el compromiso, y yo sí creo que lo que pasa para que eso suceda, porque hemos dicho todos que es un hábito, que es una práctica, que esto no es un milagro que llega de un momento a otro, pues es fundamental tomar la decisión internamente, ¿no? Es no por él, no lo voy a hacer por él, porque es que por este otro, porque me dijeron, sino cómo es que nos conectamos internamente y cómo es que esa decisión de ese entrenamiento, del estar ahí, de, ¿dónde es que me cojo a mí mismo para cambiar esa reacción? ¿Cómo es que acojo ese pensamiento? Porque, por supuesto, y coincido, y es absolutamente fundamental, acoger. También utilizo mucho esa palabra para esos sentimientos y esas emociones que vienen difíciles, no las lucho, no me resisto, sino que permito que estén, para que se transmutan, no para quedarme en esa tristeza eternamente, no para que se repita y se repita, sino que solo al reconocerla y aceptarla, ya hay algo que cambia. Es impresionante, y sabemos, ¿no? Que en el momento en que yo digo, uy, lo que siento es esto,
ya hay algo que cambia, ¿no? Entonces, sí, coincido en en esa importancia del trabajo en la regulación de las emociones, pero sí, me queda ahí como ese compromiso. ¿Cómo es que logramos el compromiso? Porque hoy en día también es muy difícil. ¿Con qué nos comprometemos? Si nos da tanto miedo. Me comprometo conmigo mismo. ¿Conmigo por qué? Porque es la calidad de vida. Porque es que además no hay nada, es muy exquisito. Y a mí me parece, dentro de mi trabajo, hago mucho énfasis en conectar con el gusto. Porque no es una imposición, porque no es una cosa que es como me tengo que sentar acá, o tengo que hacer esto, o este ejercicio, o esta otra cosa, sino el gusto del bienestar que se siente, ¿no? Estar ahí en ese lugar, en lo que se empieza a generar, justamente todos esos cambios a nivel de la corteza, del lóbulo, todo esto que empieza a pasar internamente, orgánicamente, que es real, porque no es un invento, como decía Juan y lo explicaba también, esto es el gusto, ¿no? El gusto de estar más cerca, como tanto lo dijo Camilo, de estar más cerca de lo que realmente quiero, de poder decir lo que yo quiero decir en ese momento, no lo que está por ahí en un automático, sino más cerca de mí, ¿no? Acercarse a mi esencia, a lo que realmente estoy buscando o lo que quiero. Entonces, sí. Bueno, entonces ya nos toca cerrar, ya pasó, ya estamos llegando a la hora límite y nosotros para cerrar estos webinars hacemos algo que es como rápido, casi que en una frase. Pues esto lo hicimos por el Club de Agentes de Cambio, que es esta iniciativa que tenemos desde Firmamento, que buscamos a contribuir y cambiar formas de habitar. Si pudieran en una frase decirle a 30 personas que quieren cambiar las cosas, que están comprometidas y que tenían curiosidad de qué es la salud mental, por dónde la abordamos todo, una forma en la que pueden contribuir en este momento, generar un proyecto, una idea, un mensaje así clave, muy bienvenido en este momento. Si quieres, Retu, que estabas ahí con el hilo de la palabra, puedes decirnos. Conectar conmigo y con el otro. Ok. Si quieres, Cami. Pues comprometernos con nuestra vida, creo que es uno de los aprendizajes que nos queda hoy. Todo lo que podamos hacer en términos de lo que queremos ser en cada uno de los contextos de nuestra vida, creo que es fundamental. Entonces, en este caso es comprometernos con eso, pero un compromiso serio. Y Juan. Yo siento que nunca vamos a ser perfectos para acompañar a otros, vencer el miedo mientras estoy trabajando en mí, mientras que tú seas coherente en tu propio trabajo, trabajes en ti, darte la oportunidad de acompañar a otros y generar cualquier idea que surja para ese propósito de acompañamiento. No esperes a estar más preparado que el yogur, como dicen por ahí, porque ese es la gran barrera que tenemos muchos de los que estamos trabajando en esto. Simplemente desde la compasión, el amor y a lo que tú haces y desde en tu mente tener claro que tú eres una persona que nunca va a estar terminada, que pues el tiempo que te quede vas a tener que seguir trabajando en ti y desde ahí trabajarle con todo. Listo. Bueno, muchas gracias a los tres, a Juan, a todos los que se conectaron. Qué bueno, nos fue un poquito largo, nos extendimos ahí, pero que no todavía tanta gente conectada, los que siguen ahí, a Juan Duarte también. Chévere, qué pena que no nos alcanzó el tiempo para ver las preguntas en chat, pero ya es momento de cerrar. En verdad, muchas gracias a todos ustedes tres que no. Chévere, Gracias por la invitación. A ustedes, gracias a todos. Gracias, muy bonito. Por el espacio. Muy importante. Muchas gracias. Muchas gracias, muy chévere todo. Nos vamos con muchas cosas. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao, gracias.